Capítulo 21. Toshinori no sabía qué pensar. Cuando vio por primera vez a un niño con cabello verde en la clase de héroe de primer año, no le había prestado mucha atención. El chico le era familiar, pero había estado tan ocupado entrenando al joven Togata en los últimos meses que estaba teniendo problemas para ubicarlo. El primer pensamiento de Toshinori fue que el chico debía ser un fanático o algo así, alguien con quien se había encontrado en una convención o firma de autógrafos. Sería extraño que recordara una cara de algo así, pero explicaría la incómoda sensación de reconocimiento que sintió. Pero había un problema. El chico no actuó como un fan. Alguien con quien Toshinori se hubiera encontrado en una convención probablemente estaría maravillado de verlo como su maestro, sonriendo alegremente o incluso pidiendo un autógrafo como los otros estudiantes. En cambio, este chico frunció el ceño y trató de no llamar su atención, prácticamente salió corriendo de la habitación en el momento en que Toshinori les dijo que fueran a vestirse. Luego vino el ejercicio de batalla. Honestamente, Toshinori no había pensado mucho en que el chico, Midoriya que había aprendido, fuera el primero. Fue solo la suerte del sorteo, pero esperaba que tal vez ver al chico pelear lo ayudara a descubrir de dónde lo reconocía. Ver a Midoriya luchar contra el chico con la peculiaridad de la explosión, Bakugo, fue preocupante. All Might escuchó su conversación a través de las radios que les había dado y no le gustó lo que escuchó. Los dos parecían conocerse, pero no eran amigos y la forma intensa en que se atacaban era una indicación. Y luego Bakugo había dejado escapar que Midoriya no tenía peculiaridades y de repente hizo clic. ¿Es posible convertirme en un héroe incluso si no tengo ninguna peculiaridad? Se veía diferente del niño escuálido que se había aferrado a su pierna hace casi un año. Se había llenado, por un lado, y por otro, se conducía con mucha más confianza que hace un año, pero era innegable que era el mismo chico al que Toshinori casi había considerado darle el One for All. Toshinori casi había detenido la pelea en ese momento. Recordó cómo se había sentido al no tener peculiaridades, al no poder hacer nada porque no tenía ningún poder. Alguien sin una peculiaridad no podía soñar con enfrentarse a un oponente tan poderoso, pero el chico ya había hecho lo inteligente y había escapado. Con suerte, tendría el sentido común de mantenerse alejado de la pelea y dejar la pelea a aquellos que realmente eran capaces de contraatacar. Pero luego Bakugo lo había acorralado y desató una explosión contra las protestas de Toshinori. Sintió que su corazón se hundía cuando el humo se disipó y no había señales de Midoriya en las cámaras. Por eso era demasiado peligroso para alguien como él intentar ser un héroe. ¿En qué había estado pensando Nezu al permitirle entrar en el curso del héroe? Midoriya había reaparecido, herido pero vivo, y derribó a Bakugo rápida y efectivamente, aunque Tosoiri se preguntaba cómo había obtenido permiso para usar un arma. No pasó mucho tiempo después de que pudo ejecutar una estrategia ganadora con Uraraka para derribar a Iida y recuperar la bomba. La clase incluso había sido dividida al 50-50 sobre quién había sido el jugador más valioso, Midoriya o Iida. Entonces, en resumen, Toshinori no sabía qué pensar. Por un lado, Midoriya había ganado y Toshinori recordaba de su cuaderno que el chico era inteligente, pero al final del día todavía no tenía peculiaridades, lo que siempre sería una responsabilidad insuperable en el campo. Seguramente los otros profesores también lo verían así. Todos los profesores se reunieron en el salón de profesores para celebrar un exitoso primer día. Power Loader le había dicho que era una tradición reunirse y hablar sobre sus estudiantes, hacer predicciones para el próximo año, y Midnight incluso había traído una botella de vino que se distribuía generosamente. Nezu y Aizawa habían dicho que iban a llegar tarde, algo sobre solucionar un problema con uno de los nuevos estudiantes, por lo que Toshinori decidió que esperaría hasta que llegaran para abordar el tema del joven Midoriya. ¿Sí? Midnight se rió, estoy bastante seguro de que los de segundo año me odian en este momento. Les asigné que buscaran una obra de arte de héroe peculiar y escribieran un ensayo comparándola con una pieza más moderna. Estoy seguro de que les encantará después de que esté hecho, pero deberías haber visto algunas de las miradas que me dieron. Ocurre todos los años. Power Loader suspiró, al menos no hiciste volar algo a uno de tus primeros años el primer día. Ni siquiera se suponía que íbamos a hacer nada hoy. Ni siquiera sé cómo lo logró. La puerta se abrió y Nezu y Aizawa entraron. Toshinori pensó que Aizawa se veía un poco más cansado que de costumbre, pero no había conocido al hombre por mucho tiempo así que no estaba realmente seguro. ¿Qué pudo haberlo agotado tanto el primer día? Entonces, ¿de qué tenían que ocuparse? Mick gritó desde el sofá.
No me digas que ya expulsaste a un estudiante. Aizawa suspiró, ojalá. Se sentó y aceptó la copa de vino que le ofreció Midnight. Uno de mis alumnos es el niño que ha estado intimidando a Deku durante la mayor parte de su vida. Toshinori pensó que el nombre Deku le sonaba algo familiar. ¿No era así como Bakugo había llamado a Midoriya? ¿No era también el nombre de algún analista clandestino con el que estaban trabajando Toogata y Nighteye? ¡Qué casualidad! No parecía un nombre muy común. ¿Qué? La mandíbula de Midnight cayó. ¿Y no lo expulsaste? Netsu juntó las manos, Deku insistió en que le diéramos la oportunidad de limpiar su acto antes de echarlo y yo estaba dispuesto a estar de acuerdo. Hemos hecho de la terapia un requisito obligatorio para su inscripción continua aquí. Miró a Undok. Espero que esté bien que le hayamos hecho citas quincenales contigo. Undok asintió, suena bien. Hablar con estos niños es mi trabajo, después de todo. Perfecto. Netsu sonrió. Ahora que eso está fuera del camino, ¿alguien tiene alguna buena historia para compartir? Toshinori se quedó en silencio por un momento mientras debatía cómo abordar el tema de los peligros de tener un estudiante sin peculiaridades y Powerloader ya se había lanzado a una historia antes de descubrir qué decir. Powerloader habló sobre su hiperalumno que de alguna manera se las había arreglado para provocar una explosión con un clip, un frasco de agua salada y un paquete de fósforos. Ella solo se rió y dijo que las explosiones eran vitales para el progreso. Juro que ya puedo sentir que mi cabello se vuelve gris. Shouta puso los ojos en blanco. Sabía que Powerloader estaba secretamente orgulloso, sucedía todos los años. Un estudiante vendría, explotando cosas a diestra y siniestra, e inevitablemente acabarían en la cima de su clase. Powerloader incluso una vez había bromeado: cuanto mayor era su explosión, mayor era su potencial. Shouta no lo entendía por sí mismo, pero, de nuevo, no sabía nada sobre elementos de apoyo, así que supuso que debía tener sentido para alguien en medio de las cosas. Cuando Powerloader terminó, Midnight se rió y se volvió hacia Olmig. ¿Qué hay de ti, Olmig? ¿Algún estudiante llama su atención? Olmig tosió un poco de sangre por la sorpresa de que se dirigieran directamente a él y se quedó paralizado durante un minuto. Tengo algunas preocupaciones. Dijo lentamente. Nezu dejó su taza de té. ¿Y cuáles serían esos? Uno de los estudiantes en el curso de héroe no tiene peculiaridades. La habitación quedó en silencio. Y eso es un problema porque... Shouta sabía que sonaba enojado, pero este era su alumno de quien Olmig te estaba hablando. Había visto siquiera a Deku aniquilar por completo a sus oponentes en el ejercicio de combate, o lo había descartado por completo tan pronto como se enteró de que no tenía peculiaridades. Olmig lo miró con incredulidad. Es increíblemente peligroso. El estudiante casi muere porque lo pusieron en una situación de combate con estudiantes excéntricos. Casi muere porque dejaron entrar a su matón Awa. Espera, Mig levantó una mano. ¿Estamos hablando de Deku? Por supuesto que estamos hablando de Deku. ¿Quién más es peculiar aquí en Wa? Shouta prácticamente estaba gritando. Deku no había pedido que lo atacaran brutalmente, pero Olmig actuaba como si todo fuera culpa suya. La culpa del incidente de hoy, Olmig, es solo del estudiante que lo atacó con fuerza excesiva. Nezu dijo con calma. Y ese estudiante ya ha sido disciplinado. No volverá a suceder. ¿Cómo sabes eso? Olmig se volvió hacia el director. Cada vez que esté en una pelea será superado. Es peligroso e injusto, tanto para el joven Midoriya como para aquellos que se entrenan para ser héroes. No hables como si Deku fuera de alguna manera menos que los otros estudiantes. Aizawa gruñó. Tiene más potencial para los actos heroicos que la mayoría de los primeros años que he enseñado y definitivamente tiene más que el estudiante que lo atacó. Suficiente. Mick usó su peculiaridad para ser escuchado por encima de los héroes en disputa. Shouto miró a Olmig, quien le devolvió la mirada. ¿Qué te preocupa tanto de que Deku se convierta en un héroe, Olmig? Olmig miró a los profesores como si no pudiera creer que tuviera que explicar algo tan obvio. Las personas sin peculiaridades no pueden ser héroes. Nunca han podido, no es su lugar. ¿Te estás escuchando a ti mismo ahora mismo? Shouta dijo. ¿Cómo puedes tener tantos prejuicios? Hace algunas décadas decían que los animales tampoco podían ser héroes, pero no estoy aquí hablando en contra del director. Olmig se cruzó de brazos. Bueno, ¿en qué estás basando tu opinión, Me parece que solo quieres ser inclusivo, incluso si eso pone en riesgo a Midoriya y los otros estudiantes.
Eso no es bondad, es estupidez. Oh, eso es generoso viniendo de ti. Ya, Aizawa. Dijo Nezu. Olmig plantea un punto válido. Si Deku no hubiera mostrado potencial para los actos heroicos, no lo habríamos dejado entrar. Tal vez puedas explicarle a Olmig por qué Deku encaja bien en el curso de héroe. Shouta se rió sin humor. ¿Por dónde empiezo? Tal vez el hecho de que pueda derrumbarse y descubrir cómo contrarrestar una peculiaridad en segundos. O el hecho de que ya tiene su licencia de armas debido a todas las horas de entrenamiento que ha pasado con armas de fuego. Entrenar eso, necesito recordarte, de alguna manera no era necesario para los guanteletes de Bakugo. O, no sé, quizás el hecho de que Deku convenció a todo el underground de que era un maldito profesional retirado durante 7 meses hasta que finalmente lo conocimos. ¿Algo de eso es lo suficientemente bueno para ti? Oh, estoy de acuerdo contigo en que es inteligente. Olmig dijo, pero eso no significa que no deba quedarse detrás de escena donde estará a salvo. A salvo mi trasero. Gritó Shouta. Ser un héroe es peligroso para cualquiera, pero eso no significa que no debamos hacerlo. Deberías saberlo mejor que nadie. Lo sé mejor que nadie. Olmig dijo, es exactamente por eso que estoy tan en contra de esto. Si incluso alguien con una poderosa peculiaridad como la mía puede resultar tan gravemente herido en el cumplimiento del deber, un niño sin peculiaridades no duraría ni un día. Olmig aparentemente no se había dado cuenta de que había aumentado su forma muscular hasta que Shouta canceló su peculiaridad y se desinfló. Shouta sonrió ante la mirada confusa en el rostro del idiota. Un fuerte traqueteo de porcelana los interrumpió y ambos se volvieron para mirar a Nezu, quien había golpeado su taza de té contra el platillo. Ya es suficiente. Dijo Olmig, Deku ha sido aceptado en el curso de héroe y nada de lo que digas va a cambiar ese hecho. Esta no es una iniciativa de inclusión, sino el simple hecho de que si no creyera que podría convertirse en un héroe, no lo habría dejado entrar. Aizawa se volvió hacia Shouta, entiendo que estés molesto, pero necesitas controlarte a ti mismo también. Lo último que necesita Oa son las luchas internas entre sus profesores. Shouta respiró hondo y se sentó mientras Olmig hacía lo mismo. Miró a Olmig, quien le frunció el ceño, y Shouta miró hacia otro lado. Podía mantener las cosas civilizadas. Ojalá el chico hubiera seguido mi consejo. Olmig refunfuñó y Shouta sintió hielo en sus venas. ¿Y qué consejo sería ese? Olmig miró sorprendido, aparentemente no había planeado ser escuchado. Miró entre Nezu y Shouta, pero parecía que Nezu también sentía curiosidad ya que no hizo ningún movimiento para detener la conversación. Bueno, Olmig se aclaró la garganta, de hecho, conocí al joven Midoriya por primera vez hace casi un año. Me detuvo después de que lo salvé de un villano y me preguntó si podía ser un héroe. ¿Y qué le dijiste? Shouta sabía que no estaba imaginando la pizca de horror en la voz de Midnig, pero Olmig no pareció darse cuenta. Le dije que era imposible, por supuesto. Olmig dijo inocentemente. Habría sido cruel decir algo más. Lo alenté a que tratara de ser médico o policía si realmente estaba siendo honesto acerca de querer ayudar a la gente. Shouta se puso de pie y salió de la habitación. No necesitaba el asesinato del héroe número 1 en su currículum. Toshinori vio a Aizawa salir de la habitación y negó con la cabeza. Aizawa se recuperaría eventualmente. Se volvió hacia sus compañeros profesores, quienes lo miraban con una mezcla de ira, horror y disgusto y frunció el ceño en confusión. ¿Qué? Capítulo 22 Grupo de chat. 12.579. Eraseread. ¿Quién quiere salir a tomar algo? 87.657. Señor Brave. ¿Día largo? 12.579. Eraseread. Digámoslo de esta manera, si el sol no se pone en este momento, tomaré el arma de Deku y me dispararé. 58.726. Señora Hoke. ¿Así de malo, 12.579. Eraseread. ¿Recuerdas que Deku nos contó sobre Kacchan? 72.598. Sir Niuteye. Por favor dinos que sabes quién es. 12.579. Eraseread. Él está en mi clase. 87.657. Señor Brave. ¿No quieres decir estaba en tu clase? 12.579. Eraseread. No. 58.726. Señora Hoke. ¿No lo expulsaste?
12.579. Eraserhead. Deku me convenció de que no lo hiciera porque sus antiguos maestros alentaron activamente el comportamiento del mocoso, pero lo estamos haciendo ir a terapia de manejo de la ira 2 veces por semana. Si no mejora en el semestre, lo voy a echar a la acera. 58.726. Señora Hoke, como maestra, quiero decir que fue la mejor decisión, pero como amiga, quiero que me digas la dirección de este niño para poder darle un puñetazo en la cara. 72.598. Sir Newteye. Somos héroes, Hoke. No podemos simplemente golpear a los niños. 87.657. Señor Brave. Ella nunca dijo que le diría a Kacchan que era una heroína. 12.579. Eraserhead. Nadie lo va a golpear todavía. 12.579. Eraserhead. Además, eso no es lo único que sucedió. 58.726. Señora Hoke. Oh. ¿Qué otros jugosos detalles tienes? 12.579. Eraserhead. Creo que probablemente sea mejor discutirlo en persona. No necesito mis opiniones sobre el héroe número 1 inmortalizadas en el chat grupal. 72.598. Sir Newteye. ¿Qué hizo Toshinori esta vez? 58.726. Señora Hoke. ¿En qué bar estás? Estoy en camino. 87.657. Señor Brave. Yo también, siempre estoy dispuesto a pasar el rato. 12.579 compartió su ubicación. 72.598. Sir Newteye. Yo también estoy invitado. 12.579. Eraserhead. Claro, pero debo advertirte que me quejaré de Olmig todo el tiempo y no me contendré. Sé lo cerca que están ustedes dos, así que si eso te hace sentir incómodo, no vengas. 87.657. Señor Brave. No se preocupe, viejo, no lo tendremos en su contra. 72.598. Sir Newteye. En ese caso, creo que sería mejor para mí no participar en esta. Hoke puede darme la versión resumida mañana. 58.726. Señora Hoke, lo haré. Shouta puso su teléfono en su bolsillo cuando vio a Fukukado y Nakamura entrar. Miraron alrededor por un minuto antes de verlo en el bar. Eraser, Fukukado se deslizó en el asiento junto a él mientras Nakamura se sentaba a su otro lado. Entonces, ¿quieres hablar de eso? Shouta suspiró. Normalmente no hablaría de lo que le estaba estresando, simplemente, tomaba una siesta por un tiempo hasta que desaparecía. Ni siquiera sabía realmente por qué había ido al chat grupal, pero si alguien podía entender el desastre absoluto que había sido su día, eran estos chicos. Se tragó el resto de su bebida. Entonces, Deku está en mi clase, ¿verdad? Correcto. Fukukado asintió. ¿Y dijiste que Sumaton también lo está? Shouta asintió con la cabeza. Estaba caminando a clase, preparándome para enseñarles sobre la conciencia situacional como lo hago todos los años. Espera, ¿es este el truco que haces con ese estúpido saco de dormir tuyo? Preguntó Nakamura mientras tomaba un puñado de cacahuetes de la barra. He escuchado historias de terror sobre eso de los pasantes. Shouta frunció el ceño. Es práctico. No te impide verte como una oruga. Fukukado se rió. Shouta la fulminó con la mirada. De todos modos, estaba caminando a clase cuando escuché explosiones y, se pasó una mano por el cabello. La forma en que el niño dijo el nombre de Deku, lo dijo como si estuviera hablando con un insecto tan repugnante que ni siquiera podía molestarse en aplastarlo. Tuve que activar mi peculiaridad solo para evitar que explotara a Deku. ¿Explotarlo? Nakamura inclinó la cabeza, la boca llena de cacahuetes. Shouta asintió. ¿Recuerdas esas quemaduras en los brazos de Deku? Los otros dos asintieron. El mocoso se llama Katsuki Bakugo y su peculiaridad es explosión, por lo que sus manos son básicamente granadas. Sus antiguos maestros aparentemente no querían arruinar sus posibilidades de ser un héroe, así que no hicieron nada para frenar sus tendencias violentas. De hecho, por lo que pudimos decir, lo alentaron activamente y crearon deliberadamente oportunidades para que atormentara a Deku. Esos pequeños, Fukukado prácticamente vibraba de rabia. Eso no es lo que se supone que debe hacer un maestro. Lo juro, Shouta negó con la cabeza. La única razón por la que no lo expulsé en el acto, fue porque sabía que Deku se culparía a sí mismo por eso y ya nos costó bastante convencerlo de que no todo es culpa suya. Sin poner en juego la expulsión de su amigo de la infancia. Oh, lo entiendo.
Nakamura puso los ojos en blanco. Pero, ¿es malo que todavía quisiera que lo hubieras expulsado? Fukukado se acercó y lo golpeó en la cabeza. No le prestes atención, Eraser. No conoce las dificultades de criar a la próxima generación. Eso es porque él es la próxima generación. Shouta murmuró. Nakamura jadeó en señal de traición cuando Fukukado se rió y le dio una palmada en la espalda. Muy bien, Eraser. Entonces, ¿qué pasó después? Entonces, decidí darle a Bakugo hasta el final del día y saqué a la clase para la prueba de evaluación de peculiaridades, que Deku superó por completo. Le pedí que inventara una estrategia para que la clase me derribara y lo lograron en menos de 5 minutos. Juro que fue una de las cosas más impresionantes que he experimentado. Fukukado fingió secarse las lágrimas de los ojos. Ese es nuestro chico. Pero luego pasó a lo heroico. Nakamura enarcó una ceja y le hizo un gesto para que continuara. Fue emparejado contra Bakugo en un ejercicio de batalla. Fukukado jadeó. ¡No! ¿Está bien? Shouta se frotó el puente de la nariz. Ahora lo está. Fue llevado a Recovery Gel con quemaduras en todo el cuerpo debido a una explosión lo suficientemente grande como para volar una pared. No entiendo por qué Bakugo pensó que era una buena idea, pero no tengo ni idea de cómo funciona el cerebro de ese niño. Bebió un sorbo de la cerveza que le acababa de traer el camarero. Deku todavía ganó, por cierto. De hecho, le disparó a Bakugo y a otro estudiante. Varias veces. Fukukado se rió, bien por él. Shouta se rió, sí, y aparentemente fue una buena llamada de atención para Deku también. Ha dejado de llamarlo Kacchan al menos. Fukukado y Nakamura vitorearon y Shouta negó con la cabeza ante su dramatismo. Estaba listo para expulsarlo, obviamente, pero Deku insistió en que le demos la oportunidad de cambiar. Él puso los ojos en blanco. Entiendo de dónde viene, pero una parte de mí quiere que Bakugo lo arruine tanto que no tendremos más remedio que expulsarlo. Suspiró. Pero si logra limpiar su acto, eso es teóricamente mejor para todos, ¿verdad? Fukukado hizo un puchero, aunque es mucho menos satisfactorio. Shouta asintió solemnemente, mucho menos satisfactorio. Pero, Nakamura se inclinó hacia él. Prometiste carne de res en Olmig, y ni siquiera lo has mencionado todavía. Shouta frunció el ceño tan profundamente que tanto Nakamura como Fukukado se inclinaron hacia atrás instintivamente. Oh, ya viene. Olmig es el maestro de heroísmo este año. En realidad, Nakamura dijo con sorpresa. Por alguna razón, realmente no puedo imaginarlo en un salón de clases. Ni siquiera sabía que tenía su licencia de profesor. Dijo Fukakado. Shouta aprieta los dientes, no la tiene. Ese idiota ni siquiera tiene su licencia de profesor y, sin embargo, tuvo la audacia de sugerir que Deku no merece un lugar en el curso de héroes simplemente porque no tiene peculiaridades. Hubo un momento de silencio antes de que Fukakado se pusiera de pie. ¿Dónde vive él?, preguntó, arremangándose. Juro que solo quiero hablar de manera civilizada. Shouta gruñó. Créeme, si no desestabilizara a Japón, ya estaría muerto. Tanto Nezu como yo intentamos convencerlo de que Deku era más que capaz de ser un héroe, pero era como si ni siquiera pudiera escucharnos. Seguía señalando el hecho de que Deku se lastimó en el ejercicio como prueba de que era débil, a pesar del hecho de que Bakugo claramente estaba tratando de lastimarlo y el hecho de que era su propia maldita responsabilidad como maestro asegurarse de que nadie saliera lastimado. Ese idiota. Fukukado golpeó su puño contra la barra, ganándose una mirada a medias del camarero. ¿Quién se cree que es? Esa ni siquiera es la mejor parte. Shouta se rió sin humor y tomó otro trago. Resulta que Olmig conoció a Deku por primera vez hace un año, creo que fue cuando se acercó a nosotros. Olmig acababa de salvar al niño de un villano, y Deku aprovechó la oportunidad para preguntarle si podía ser un héroe a pesar de que no tenía peculiaridades. El rostro de Fukukado se contrajo con simpatía. Hasta que nos conoció, nadie había alentado su sueño. Probablemente estaba desesperado por algún refuerzo positivo en ese momento. Nakamura asintió con la cabeza. Por supuesto que le pediría al héroe número 1 que lo aliente. Olmig siempre anima a los niños a perseguir sus sueños en las entrevistas, diciéndoles que busquen las estrellas. Shouta negó con la cabeza. Aparentemente, él no está a la altura de sus propias expectativas. Ese idiota pensó que lo más amable que podía hacer por este niño, a quien les recordaré que acababa de pasar por una experiencia muy traumática, era aplastar violentamente sus sueños. Incluso si no sabía sobre el acoso, al menos debería haber tenido más tacto para decirle al niño en su cara que nunca podría ser un héroe. Seriamente.
Nakamura se burló. All Might preguntó si el niño tenía alguna habilidad o simplemente escuchó la palabra sin peculiaridad y lo descartó. Estoy bastante seguro de que fue el segundo, dijo Shouta. Admitió que Deku es inteligente, pero trató de insistir en que sería demasiado peligroso para él en el curso de héroe. Fue ridículo. Sacudió la cabeza. Afortunadamente, Nezu se enfrentó a él. Dejó en claro que Deku estaba en el curso de héroe y que ese hecho no iba a cambiar, pero tendremos que vigilarlos y asegurarnos de que All Might no intente aplastar el espíritu de Deku nuevamente. Él suspiró. Después de la vida que tuvo ese chico, no estoy seguro de cuánto más pueda aguantar. Fukukado puso su mano sobre el hombro de Shouta. Eso apesta. Shouta asintió aturdido. Maldita sea. Nakamura frunció el ceño mientras miraba su teléfono. Lo siento mucho, Eraser. Mi agencia me acaba de enviar un mensaje de texto y necesitan que vaya esta noche y cubra la patrulla de otro chico porque se enfermó. ¿Estarás bien? Shouta se encogió de hombros y Fukukado pasó su brazo sobre sus hombros. No te preocupes, Brave, yo cuidaré bien de Eraser aquí. Nakamura resopló. Ahora estoy aún más preocupado. Sacudió la cabeza y se despidió. Buena suerte, Eraser. No dejes ninguna evidencia rastreable cuando mates a All Might. Fukukado se rió y Shouta frunció el ceño cuando Nakamura se fue. Cuando se fue, Fukukado miró a Shouta. ¿Cómo estás? Shouta soltó una bocanada de aire. No lo sé. Dijo honestamente. Estoy enojado, pero una parte de mí sabe que probablemente estoy exagerando las cosas porque estoy cansado. Así que tengo que golpear a All Might o dormir. Tal vez ambos. Fukukado se rió entre dientes y asintió con la cabeza. Sí, lo entiendo. Tal vez puedas soñar con golpear a All Might, de esa manera puedes matar dos pájaros de un tiro. Shouta se burló. Sí, ¿no sería genial? Pero es realmente satisfactorio si no le doy un puñetazo en la cara. Fukukado se rió de nuevo, luego su expresión se volvió suave. Es comprensible, Eraser. Ella dijo. Se te permite estar enojado ahora mismo. Deku es más que un estudiante para ti, es tu amigo y sé que lo ves como un hijo. Shouta frunció el ceño ante eso, pero Fukukado simplemente le dio un golpe en la nariz y continuó. Ni siquiera intentes negarlo, Eraser. Ella lo miró con fingida seriedad. Veo todo. Eso hizo que Shouta pusiera los ojos en blanco y Fukukado solo logró mantener su expresión durante unos segundos antes de que se echara a reír. No, pero en serio. Lloró cuando finalmente se calmó. Se te permite sentirte herido. Shouta suspiró. Es irracional. Él dijo. Estar herido y enojado no ayuda en nada, solo te vuelve descuidado y te hace cometer errores estúpidos. Fukukado lo golpeó en la cabeza detente. Las emociones no son irracionales, Eraser. Sí, si la ira es lo único en lo que estás concentrado, entonces lo pasarás mal, pero mientras mantengamos las cosas en perspectiva, las emociones pueden hacer la vida más interesante y satisfactoria. Ella lo miró con dulzura. Estás enojado porque te importa Eraser, y eso es algo muy bueno. Shouta se encogió de hombros. No lo sé. No significa que tenga que gustarme. Fukako se rió de él y le dio unas palmaditas en la espalda. Entonces, ¿vas a estar bien? Suspiró. Tendremos que ver mañana. Todavía podría decidir matar a Bakugo o All Might tan pronto como vea sus estúpidos rostros. Ella se rió entre dientes. Si te arrestan, me aseguraré de alimentar a tus gatos. Shouta la miró con desgana mientras se ponía de pie, pero ella simplemente le sacó la lengua. Vamos, Eraser, vamos a llevarte a casa. Ella dijo. Mañana será otro día largo. Shouta suspiró, pero terminó su bebida y pagó. Ni siquiera le dijo que se fuera mientras lo acompañaba a casa, hablando de sus estudiantes y su primer día. Al parecer, tenía una clase de segundo este año, por lo que tenía que asegurarse de que no crecieran demasiado para sus pantalones ahora que ya no estaban en la parte inferior del podium. Él solo asintió con la cabeza, ocasionalmente tarareando o dando respuestas de una o dos palabras cuando ella hacía una pregunta, extrañamente contento de escuchar su charla sin sentido. Cuando llegaron a su apartamento, Shouta abrió la puerta y entró. Buenas noches, Hoke. Buenas noches, Eraser. Asegúrate de cuidar bien a Deku por mí. Ella sonrió suavemente y lo besó en la mejilla. Él la miró fijamente por un largo momento antes de que ella aparentemente se diera cuenta de lo que acababa de hacer, lo que la hizo sonrojarse y prácticamente correr escaleras abajo. La boca de Shouta colgaba ligeramente abierta mientras la veía irse, su mano todavía congelada en el pomo de la puerta.
Cuando Fukukado llegó al fondo, ella miró hacia atrás y le dio un tímido saludo, que él respondió aturdido. Shouta no cerró la puerta hasta que ella se fue. Capítulo 23. Oye Bakugo. Kirishima se le acercó después del inglés. ¿Quieres pasar el rato con nosotros durante el período libre hoy? Sí, claro, pelo de mierda, como si alguna vez saliera contigo. Katsuki se burló. Incluso si quisiera, tengo una mierda que hacer. Kirishima sonrió y se encogió de hombros, valió la pena intentarlo. Oye, espera. Katsuki puso los ojos en blanco mientras veía a Kirishima irse con esos otros extras de alta energía con los que había almorzado el primer día. Probablemente ni siquiera querrían pasar el rato con él si supieran que hoy tiene que ir a una puta terapia durante el período libre. Él frunció el ceño. Estúpido Deku. Si no fuera por él, Katsuki podría estar durmiendo o haciendo literalmente cualquier otra cosa en este momento en lugar de abrirse camino hacia la oficina de algún estúpido psiquiatra. La puerta era sencilla, estaba escondida en una parte de con menos gentío y ponía Ound Dog escrito en una placa de metal en el centro. ¿Qué tipo de nombre de héroe era Ound Dog? Consideró directamente volar la puerta de sus bisagras, pero considerando que supuestamente estaba allí para controlar la ira, eso probablemente no iría muy bien. En su lugar, se conformó con golpear la puerta. Adelante. Katsuki abrió la puerta y miró a su alrededor hasta que vio a Ound Dog de pie junto a su escritorio. Podía admitir que el chico se veía bastante rudo, pero eso no significaba que tuviera que gustarle. «Hey», dijo Ound Dog. «Debe ser Bakugo». Katsuki frunció el ceño. ¿Qué eres tú, un sabueso? Ound Dog soltó una risa ladrando. Sí, me advirtieron sobre ti. ¿Por qué no cierras la puerta y te sientas? ¿O prefieres sentarte a pescar moscas? Katsuki cerró la puerta de golpe y se acercó al sofá, arrojándose pesadamente. El material suave probablemente estaba destinado a hacerlo sentir cómodo o en paz o algo así, pero bromea sobre ellos. Katsuki no era suave. Se sentaron en silencio durante un minuto mientras Ound Dog tecleaba algo en su computadora. Katsuki trató de ponerse cómodo, pero siguió hundiéndose en el sofá, por lo que terminó apretando y abriendo los puños hasta que no pudo soportar ser ignorado por más tiempo. ¿Entonces? Katsuki se burló. ¿Quieres que hable de mis sentimientos? Ound Dog se encogió de hombros. Quiero hablar sobre tu vida y, finalmente, seguro, tus sentimientos, pero esta visita es para que yo te conozca más que cualquier otra cosa. ¿Por qué tienes que llegar a conocerme? Katsuki frunció el ceño. Vas a intentar cambiarme de todos modos, entonces, ¿por qué necesitas saber quién soy? Ound Dog ladeó levemente la cabeza. ¿Qué quieres decir? Katsuki se burló. Joder, ¿sabes a qué me refiero? Estás tratando de convertirme en un debilucho cortador de galletas de vainilla. Realmente no te importa lo que quiero, solo quieres que sea amable. Él miró a Ound Dog. No lo hago bien. Ound Dog asintió. ¿Tienes miedo de que estemos tratando de convertirte en algo que no eres? No tengo miedo. Gritó Katsuki. Y usted está tratando de hacer de mí lo que no soy. Tengo que actuar exactamente como tú quieres o de lo contrario me echarás. Estás tratando de deshacerte de toda mi maldita personalidad. Ah. Ound Dog sonrió. Así que te ves a ti mismo como una persona enojada y ahora que estás en terapia de manejo de la ira, sientes que estamos apuntando a quién eres como persona, en lugar de a una emoción que sientes. Katsuki abrió la boca para no estar de acuerdo, pero luego pensó por un momento. ¿No era ese el punto? Estaban tratando de cambiarlo. Estaban apuntando a su personalidad. ¿No era eso? TCH, lo que sea. Cruzó los brazos y se hundió más en el sofá. No es como si realmente fueras capaz de cambiar nada. Muy pronto, todos se darán cuenta de que Deku es un perdedor y luego se olvidarán de todo esto y todo volverá a la normalidad. Ound Dog asintió. Eso ha sido lo que sucedió en el pasado, ¿no es así? Katsuki no respondió. Simplemente miró a la pared, preguntándose en cuántos problemas se metería si la hiciera explotar. No tenemos que cambiar tu personalidad si no quieres. Katsuki miró a Ound Dog con sorpresa, pero rápidamente recortó su expresión en un ceño fruncido. ¿Qué? ¿No es el objetivo de todo esto tenerme cantando Kumbaya al final del semestre? No necesariamente. Ound Dog se encogió de hombros. El punto es asegurarse de no lastimar a otras personas. Pero las cosas que te hacen ser quien eres, como los insultos y los gritos, no están mal en el contexto correcto. Katsuki lo miró con escepticismo. ¿Qué estás diciendo? ¿Que puedo ser amable, escupió la palabra, y seguir siendo un idiota?
Debes ser más idiota de lo que pareces si crees que eso es posible. Hound se rió entre dientes. Bakugo, hay una gran diferencia entre ser descarado y ser abusivo. Tómame por ejemplo, señaló con un gesto hacia el bozal que cubría su rostro, no soy realmente un buen tipo. A veces me enojo tanto que olvido el habla humana, y definitivamente no soy amable, incluso cuando estoy solo con mis amigos. Mi personalidad agresiva viene con mi peculiaridad, al igual que la tuya, pero no es algo malo porque no uso mi personalidad como excusa para lastimar a la gente. ¿Tiene algún sentido? No. Bakugo se burló, pero así fue. Quizás la terapia no sería tan mala si él no tuviera que cambiar todo sobre él. Sin embargo, todavía estaría bastante mal. Déjame ponerlo de esta manera. Dijo Hound. ¿Cómo te gustaría estar en el extremo receptor de uno de los golpes de poder de All Might? ¿El tipo que cambia el clima? Hound asintió, sonriendo, y Bakugo lo miró fijamente. Este tipo no era solo un idiota, estaba loco. Eso me mataría. Hound se rió. Sí, recibir un golpe completo de All Might dolería como el infierno y probablemente te mataría, así que ¿por qué todavía golpea a los villanos? Para detenerlos, idiota. Hound asintió y tarareó y... objetivamente, sigue siendo violento. Quiero decir, él no intenta atraer a los villanos ofreciéndoles flores, tomándoles de la mano y cantando Kumbaya. Katsuki alzó las manos en el aire, supongo. Entonces, ¿en qué se diferencia eso de tu enojo? Preguntó Hound. Bakugo, si aprendes lo que haces que hiere genuinamente a la gente, podrás reprimir esos comportamientos al igual que All Might frena sus golpes, mientras que al mismo tiempo mantiene la fiereza y, sí, incluso la rudeza te hace quien eres. Katsuki se sentó en silencio por un minuto. Entonces, ¿realmente no tengo que perder quién soy? Hound negó con la cabeza. No, no es así. Tú tienes el control aquí, no estoy aquí para obligarte a convertirte en algo que no eres, solo para asegurarme de que no vas a seguir lastimando a la gente como lo has hecho en el pasado. Katsuki lo fulminó con la mirada, no voy a ser amable. Hound se encogió de hombros. No te estoy pidiendo que lo estés. Eres una persona descarada, Bakugo, como yo, y si yo no tengo que ser amable, tú tampoco lo harás. Bakugo se burló. ¿De verdad crees que puedo ser yo mismo y seguir en la OA, Hound sonrió detrás de su hocico. Es solo una cuestión de perfeccionar tu ladrido, pero reservar tu mordisco para los villanos con los que luchas. Bakugo puso los ojos en blanco y se rió. Cállate, sabueso, no trates de tener sentido del humor solo porque crees que es gracioso. Hound volvió a reír. Oh, pero soy gracioso. Se puso de pie y abrió la puerta. Te veré en unos días, Bakugo. No olvides de lo que hablamos, ¿de acuerdo? Lo olvidaré si quiero, sabueso. Gritó Katsuki. No eres mi jefe. Hound se rió entre dientes y saludó mientras Katsuki caminaba por el pasillo, de regreso a la clase 1A. Ese tipo, obviamente, no sabía de qué estaba hablando. Katsuki no podía ser amable y estar enojado al mismo tiempo, era simplemente imposible. Además, incluso si fuera posible, Aizawa y ese director con cara de rata estúpida no estarían felices hasta que hubieran aplastado su personalidad. Kirishima estaba esperando en el pasillo cuando Katsuki regresó al salón de clases unos minutos antes de que sonara la campana. Oye Bakugo. Él sonrió con dientes afilados y Bakugo puso los ojos en blanco. ¿Cómo estuvo tu periodo libre? Katsuki simplemente se burló y empujó a Kirishima. Apártate de mi camino, pelo de mierda. Kirishima se rió y se hizo a un lado. Me alegro de que te hayas divertido, amigo. Katsuki lo fulminó con la mirada. No me divertí. Kirishima se encogió de hombros. Lo que digas, amigo. Buena suerte en la próxima clase. Por cierto, escuché que Midnight es una sádica total cuando se trata de historia del arte. No necesito suerte. Katsuki resopló, pero Kirishima solo le dio una palmada en el hombro y fue a sentarse. Katsuki encontró su propio asiento y se puso los auriculares durante unos minutos. Quizás ese estúpido sabueso estaba en algo. Probablemente no. Pero tal vez. Capítulo 24. Izuku tomó con gratitud la taza de té ofrecida y la sostuvo entre sus manos mientras esperaba que se enfriara a una temperatura potable. Nezu le estaba sonriendo a través del escritorio sobre su propia taza, una variedad de archivos y papeles sueltos esparcidos en el tipo de caos organizado al que Izuku estaba más que acostumbrado desde su propia habitación. Bueno, de cuchirrió Nezu, dejando su taza, debo decir que es un placer finalmente poder comenzar nuestras lecciones privadas.
No es frecuente que encuentre un estudiante al que me entusiasme enseñar, así que me alegro de que pudieras incluirme durante tu período libre. Izuku asintió con entusiasmo, estoy muy emocionado de aprender de ti, Nezu. High Spec suena como una peculiaridad muy interesante y haces mucho trabajo interesante detrás de escena de la comunidad de héroes al encontrar villanos difíciles o aquellos que prefieren permanecer en las sombras. Se apresuró a cerrar la boca cuando se dio cuenta de que estaba divagando, pero a Nezu no pareció importarle. Sí, eso es correcto. Es un papel que ha cumplido usted mismo, ¿no es así? Izuku se frotó la nuca, quiero decir, no realmente. Principalmente me concentro más en las peculiaridades y el combate, no en rastrear a las personas como tú. Hice un pequeño trabajo como ese en mi pasantía con Miuteye, pero todavía no soy muy bueno en eso. Eso no tiene importancia. Dijo Nezu. No podemos esperar que seas perfecto en todo lo que intentes sin práctica. Recuerde que ha estado analizando peculiaridades durante mucho más tiempo del que ha estado haciendo en otros aspectos del trabajo de héroe, por lo que no puede esperar haber alcanzado el mismo nivel de excelencia. Yo no lo llamaría excelencia, murmuró Izuku, pero Nezu lo ignoró. Dicho esto, una de las razones por las que estás aquí es para que podamos trabajar en el desarrollo de esa magnífica mente tuya y convertirla en un arma verdaderamente aterradora. Nezu juntó las manos. Así que este semestre, te enseñaré sobre estrategia. Izuku asintió, estoy en sus manos, señor, por favor cuídeme bien. Nezu sonrió, perfecto. Ahora, me gustaría disculparme, en primer lugar, porque me tomé la libertad de mirar más profundamente en su pasado, especialmente a la luz del incidente de ayer. Izuku se encogió sobre sí mismo. Ahora Nezu iba a encontrar que todas las viejas notas de su maestro sobre él eran una interrupción y prácticamente suplicaba que lo golpearan porque no tenía una peculiaridad poderosa. Los maestros siempre se pusieron del lado de Katsuki, Aizawa era solo una excepción a esa regla. Debo decir que es vergonzoso el trato que le dio su antigua escuela. Izuku miró hacia arriba tan rápido que casi se rompe el cuello, ¿qué? Nezu lo miró seriamente, tu escuela secundaria es culpable de negligencia grave cuando se trata del trato que te dan. Apenas se molestaron en ocultar que sabían completamente del maltrato que estaba recibiendo por parte de sus compañeros, y parecían casi orgullosos del hecho de que permitieron que continuara el abuso. No te merecías nada de eso, Midoriya. Eres muy inteligente, un hecho que debería haber sido obvio mucho antes, pero ellos hicieron la vista gorda a tus fortalezas debido a sus propios prejuicios discriminatorios. Estoy seguro de que no querían decir, Izuku trató de decir en voz baja, pero Nezu levantó una mano para interrumpirlo. Sueles darle a la gente el beneficio de la duda con demasiada frecuencia, Midoriya. Sin duda porque siempre te han tratado como si los demás tuvieran razón por lastimarte. Nezu miró a Izuku con fuego en sus ojos. Creo que comprenderá por qué yo, entre todas las personas, no tengo paciencia para la discriminación. Izuku tragó saliva y asintió. Nezu sonrió de nuevo, entonces puedes ver por qué me gustaría que se hiciera justicia en tu nombre. Me gustaría usar tu antigua escuela secundaria como un caso de estudio este semestre para enseñarte sobre psicología humana y cómo destruir una reputación. Admito que aprender psicología será interesante, dijo Izuku con nerviosismo, pero ¿por qué necesitaría saber cómo destruir una reputación? Nezu tomó un sorbo de su té, la mayoría de los villanos no tienen una puntuación muy alta en las encuestas de opinión pública. Diga lo que quiera sobre nuestra sociedad, pero hay algo que decir que la mayoría de la gente reconoce que robar y herir a la gente está mal. Sin embargo, de vez en cuando, aparece un villano que puede cambiar la opinión pública a su favor. A menudo tratan de presentarse a sí mismos haciendo las cosas incorrectas por las razones correctas, o diciendo que sus víctimas lo merecen por cualquier razón. En estos casos, puede ser muy peligroso perseguir directamente al villano. ¿Sabes por qué? Izuku pensó por un momento, bueno, si el villano es capaz de convencer a la gente de que están haciendo lo correcto, entonces el público se amotinará cuando la policía y los héroes vayan tras ellos. Es casi como si al perseguir a un villano así, los héroes mismos comienzan a actuar como villanos y el villano es el héroe perseguido. Miró a Nezu que lo miraba con orgullo. ¿Está bien? Nezu asintió, exactamente, Midoriya.
Cuando los villanos logran obtener algo parecido a una buena reputación pública, a menudo es más efectivo apuntar a eso primero para que el público los vea por lo que son, en lugar de lo que dicen ser. En estos casos, a menudo es más efectivo destruir por completo su reputación antes de capturarlos. De lo contrario, incluso si logras encerrarlos en el tártaro por el resto de la eternidad, nunca te librarás de ellos. ¿Por qué sería? Izuku tarareó, bueno, especialmente si afirman estar haciendo las cosas incorrectas por las razones correctas, probablemente inspirarán a sus seguidores. Su influencia aún se sentirá, probablemente incluso más intensamente, ya que los medios de comunicación podrían verse tentados a convertirlos en mártires, por lo que tendrás que lidiar con un ejército liderado por los ideales del villano, no solo con el villano mismo. Nezu sonrió, perfecto. Debo decir que estoy agradecido de que los informes de tu inteligencia no hayan sido exagerados en absoluto. Entonces, ahora que sabe por qué esta habilidad es necesaria, me gustaría ayudarlo a destruir completamente su antigua escuela secundaria para ayudarlo a obtener el conocimiento y las habilidades que necesitará para derrotar a esos villanos en el futuro. Y, por supuesto, la pizca de venganza a la antigua tampoco duele. ¿No va esto un poco lejos?, preguntó Izuku. Quiero decir, entiendo que la forma en que me trataron no fue la mejor, pero ¿realmente merecen que su reputación sea destruida? Se encogió en su silla. Después de todo, solo soy un niño sin peculiaridades. Realmente no valgo la pena hacer un escándalo. Nezu asintió, tú eres digno de dar un alboroto sobre, Midoriya, como estoy seguro de Aizawa y los otros, han tratado de ayudar a hacer realidad. Levantó la mano cuando Izuku intentó protestar. E incluso si no lo fuera, valdría la pena acabar con ellos. ¿Puedes pensar en alguna razón por la cual? Izuku negó con la cabeza. Si no se trataba de él, no había razón para ir tras la escuela. Trataron a los estudiantes con maravillosas peculiaridades de manera justa y puede que no fueran una de las mejores escuelas, pero no estaban mal. Nezu suspiró, déjame hacerte una pregunta. Si su escuela intermedia permitió intencionalmente que lo abusen durante años debido a su falta de peculiaridad, ¿cree que es posible que hayan permitido, o permitirán, el abuso en situaciones similares? Digamos un estudiante con una peculiaridad indeseable de tipo heteromórfico, o una peculiaridad débil, o incluso alguien con una peculiaridad más poderosa, pero una más asociada estereotípicamente con la villanía. Los ojos de Izuku se agrandaron. Quería decir que no, por supuesto que Aldera Junior High no permitiría que niños así fueran intimidados, que él era diferente porque no tenía peculiaridades y que los profesores trataban a todos los estudiantes con peculiaridades de manera justa. Pero, algunos de los niños a los que había intentado evitar que Katsuki acosara no encajaban en esas descripciones. ¿No había tenido uno de ellos un capricho de rata? ¿No había tenido esa otra una peculiaridad débil que solo le permitía cambiar el color de sus ojos? ¿Los profesores habían intervenido alguna vez para ayudarlos? Izuku acababa de asumir que no lo habían hecho porque Katsuki se había cambiado a él, pero ¿y si ese no fuera el caso? ¿Cuántos niños estaban siendo lastimados en este momento, solo porque la escuela nunca trató de ayudarlos? Digamos que tienes razón. Dijo vacilante, ¿no sería más fácil dejar que la policía o los padres resuelvan el problema? ¿Por qué debería ser yo quien los elimine? Nezu sonrió, porque eres un héroe. La mandíbula de Izuku cayó levemente ante la cálida sensación en su pecho. Para eso se estaba entrenando, ¿no? Quería ser un héroe para dar esperanza a los sin peculiaridades, pero ¿no podría ser un héroe también para los débiles y abusados? Miró a Nezu a los ojos y se dio cuenta de que el director sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando dijo eso. Sin embargo, no lo hizo menos efectivo. De acuerdo. Izuku suspiró. Aprenderé a derribarlos, pero eso no significa que esté totalmente de acuerdo con destruirlos todavía. Nezu asintió con la cabeza. No espero que lo estés, siempre y cuando prometas que lo pensarás. Por ahora, nos mantendremos al nivel de lo hipotético. Te enseñaré diferentes métodos que podríamos utilizar para destruir sistemáticamente su reputación, pero dependerá de ti si decides ponerlos en práctica o no. ¿Cómo suena eso? Izuku asintió y tomó su té, creo que estará bien. Será útil saberlo de cualquier manera, ¿verdad? Para el futuro. Nezu sonrió obvio. Recuerda, Midoriya, que algunas peleas de villanos no se libran en las calles ni en las polvorientas bases de los almacenes. Algunas peleas de villanos tienen lugar en las portadas de periódicos o en las últimas páginas de los foros de héroes.
Sin embargo, estas son las peleas que más importan, porque son las batallas por los corazones y las mentes de la gente. Tomó un sorbo de su té. Lo que podría decirse que es incluso más en juego que sus vidas. ¿Eso significa que hay algunos villanos que no se ven como tales? Izuku preguntó con curiosidad. Hay algunas personas que han logrado cambiar completamente la opinión pública a su favor para que la gente ni siquiera se dé cuenta de los crímenes de los que es culpable. Nezu lo miró con orgullo. Sí, Midoriyaya. Es parte de nuestro trabajo como héroes estar al acecho incluso de esos villanos invisibles. Son mucho más difíciles de derribar que los villanos estereotipados que ves en las noticias. Su sonrisa creció, pero eso lo hace mucho más divertido. Izuku se rió entre dientes y se puso de pie. Gracias por invitarme, Nezu. Nos vemos mañana. Nezu asintió y se puso de pie para mostrarle. Perfecto, Midoriyaya. Reuniré los documentos que necesitaremos para empezar. Quién sabe, tal vez incluso pueda involucrar al detective Tsukauchi en esto. Izuku puso los ojos en blanco. Creo que el detective ya está lo suficientemente ocupado. Que tenga un buen día. Nezu sonrió y saludó mientras Izuku corría por el pasillo para llegar a su próxima clase, luego cerró la puerta para poder comenzar a trabajar en sus planes para su próxima lección. Capítulo 25. Izuku había decidido que realmente no le iba bien en multitudes. Una cosa era si él era solo otra persona que concurría entre las personas para ver una pelea de héroes, pero parecía ser otra completamente diferente cuando docenas de ojos estaban enfocados en él, todos esperando algún tipo de respuesta elocuente. ¿Qué se siente tener a Olmig como maestro? Oh, sí, ahora entendió totalmente por qué Eraser los llamaba buitres. Ni siquiera le gustaba mucho Olmig, pero no podía decir eso porque entonces todos lo odiarían porque a quien no le gusta Olmig debería haberse quedado en casa hoy. Logró finalmente. Está bien. La reportera frente a él resopló de frustración por su falta de respuesta y se echó la cola de caballo por encima del hombro. Entonces tal vez puedas ayudarnos con algunos otros rumores que hemos estado escuchando. Eres un estudiante del curso de héroe, ¿verdad? Sí. La reportera obtuvo un brillo malicioso en sus ojos que hizo que Izuku diera un paso atrás involunariamente. ¿Es cierto que hay un estudiante sin peculiaridades admitido en el curso de héroes este año? Los ojos de Izuku se agrandaron. ¿Cómo sabían eso? Los registros de admisión eran públicos. No podrían serlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo supieron que había un estudiante sin peculiaridades en el curso de héroe? ¿Alguno de sus amigos parloteó? ¿Uno de sus compañeros de clase? ¿Uno de sus maestros? ¿Sabían que estaban hablando con el estudiante sin peculiaridades o era solo una coincidencia terriblemente desafortunada? ¿Y sí? ¿No son estos uniformes tres chic? Izuku giró la cabeza para ver a Oyama prácticamente posando para los medios, algo que los fotógrafos estaban aprovechando. La reportera miró a Izuku antes de empujar su micrófono a la cara de una víctima mucho más dispuesta. ¿Qué se siente tener a Olmig como maestro? Bueno, yo diría que es absolutamente espectacular. Aoyama dio una sonrisa deslumbrante e Izuku se preguntó si el láser de su ombligo podría dar brillo a otras partes de su cuerpo. ¿Le sería posible aprender a disparar láseres con los dientes o los ojos? Es un héroe tan hermoso. Un poco demasiado musculoso en mi humilde opinión, pero ese es un efecto secundario desafortunado de su peculiaridad de fuerza, ¿no? Soltó una risa tintineante e Izuku aprovechó la oportunidad para correr más allá de las puertas de la UA. Aoyama captó su atención y le guiñó un ojo cuando pasó a su lado antes de volverse y seguir respondiendo a las preguntas de los medios como si fuera para lo que había nacido. Una vez que Izuku entró a la escuela, dejó de correr y suspiró. Sí, tal vez fue algo bueno que no tuviera un capricho. No creía que fuera capaz de soportar ser un héroe diurno, y probablemente ni siquiera se habría dado cuenta de que el clandestino era una opción si hubiera tenido una peculiaridad increíble como la de Olmig. O la peculiaridad de Olmig. Sacudió la cabeza. Con suerte, Togata sería bueno interactuando con los medios. Las clases de la mañana no fueron tan interesantes, solo eligieron un representante de los estudiantes, lo que a Izuku no le interesaba en absoluto, especialmente después de intentar hablar con los medios de comunicación esta mañana, pero tuvo una lección productiva con Nezu sobre la identificación de puntos débiles en opinión pública, lo cual fue divertido. Katsuki se mantuvo alejado de él, ignorándolo en su mayor parte mientras miraba al frente, con lo que Izuku podía lidiar mucho más fácilmente que él viniendo detrás de él con las palmas ardiendo como lo hizo el primer día.
Todavía parecía enojado, pero Izuku pensó que solo había tenido una o dos visitas de terapia a estas alturas, por lo que probablemente no podía esperar ningún cambio significativo todavía. Antes de que Izuku se diera cuenta, era hora de almorzar nuevamente. Iida, Uraraka y Yaoyorozu todavía insistían en unirse a él, lo que confundía a Izuku sin fin, pero no se quejaba. Yaoyorozu también solía arrastrar a Todoroki con ella, pero a él no parecía importarle dónde se sentaba de cualquier manera, por lo que trataron de incluirlo en sus conversaciones tanto como pudieron. Sus respuestas de una palabra iban desde corteses hasta hilarantemente equivocadas, pero Izuku no había tenido el coraje para reírse de él todavía, no cuando Todoroki era lo suficientemente poderoso como para destruirlo con solo un pensamiento, pero pensó que si las cosas seguían yendo por el camino lo eran, podría ser capaz de llamar provisionalmente a Todoroki un amigo en algún momento de su segundo año. Solo estaban felicitando a Yaoyorozu por su victoria como representante estudiantil cuando sonó una alarma. Violación de seguridad de nivel 3. Todos los estudiantes deben salir del edificio de manera ordenada. Izuku miró a los demás confundido, ¿qué es una violación de seguridad de nivel 3? Uraraka se encogió de hombros y los demás tampoco parecían saberlo. Un estudiante que estaba comiendo en la mesa de al lado aparentemente había oído su pregunta y se volvió hacia ellos, significa que alguien logró entrar por las puertas. Llevo aquí 3 años y esta es la primera vez que sucede. Corrieron hacia las puertas, solo para quedar atrapados en embotellamiento en la entrada de la cafetería. Me están aplastando, gritó Uraraka. Agárrense unos a otros. Yaoyorozu trató de agarrar a los demás, pero una ola masiva pasó a través de la multitud y se separaron. Izuku trató de no perder de vista a los demás, pero toda su energía estaba destinada a no ser pisoteado y asegurarse de que no tropezara. Estaba comenzando a entrar en pánico, pero los otros cuerpos seguían empujando y tratando de salir, así que no era como si realmente pudiera hacer algo además de tal vez no morir. De repente, Iida se estrelló contra la pared sobre la puerta con tanta fuerza que todos dejaron de moverse. Está bien. Son solo los medios de comunicación afuera. No hay razón para entrar en pánico. Muévase más despacio para que nadie salga herido. Izuku sonrió. Iida parecía un líder nato, incluso si era un poco más estricto que su hermano. La multitud comenzó a moverse con más cuidado, en una marcha lenta en lugar del frenético empujón que estaba sucediendo antes. Kirishima y Kaminari se estiraron para agarrar a Iida, cuando lo alcanzaron no comenzó a flotar de nuevo, por lo que Izuku pensó que Uraraka debía haberle devuelto la gravedad. Todos se reunieron afuera en el césped y los representantes de la clase se aseguraron de que todos estuvieran presentes mientras los estudiantes veían cómo los medios de comunicación eran escoltados fuera de las instalaciones. Kaminari y Asido decidieron convertirlo en un juego, calificando a cada reportero por cuánto se resistieron y cuán impenitentes parecían, gritándolo y comentando como un partido deportivo. Izuku tenía la clara sensación de que si hubiera habido palomitas de maíz disponibles, los dos habrían estado arrojándolas a los pobres. Aizawa llegó poco después de que los medios de comunicación fueran despejados, su expresión era una extraña mezcla de agotamiento y molestia que Izuku sabía que significaba que estaba perdiendo la paciencia con la estupidez humana y que todo lo que quería hacer era dormir, abrazar a un gato, o posiblemente ambos. A veces, incluso el café no era suficiente para sacarlo de uno de esos estados de ánimo. ¡Ey, Aizawa! Kaminari gritó. ¿Se cancela la escuela el resto del día debido a la interrupción? Aizawa suspiró profundamente, no. Debido a que ya hemos manejado la amenaza, tendremos clases de la tarde como de costumbre. Vayan a ponerse la ropa de gimnasia y reúnanse aquí, haremos entrenamiento conjunto con la clase 1B. La clase se apresuró a obedecer y cuando regresaron al campo, el resto de la escuela había regresado a clase, dejándolos a ellos y a los estudiantes de la clase 1B. Todos estaban acurrucados juntos sentados en la hierba mientras Black King hablaba con Aizawa. Hasta ahora, ninguno de ellos había venido a hablar con la clase 1A, y nadie de la 1A había ido a hablar con ellos. Mientras Izuku trataba de descubrir sus peculiaridades, se preguntó si era normal tener un entrenamiento conjunto tan temprano en el año. ¿No mantendrían normalmente las clases separadas hasta que sus habilidades estuvieran más desarrolladas? Pero, de nuevo, probablemente era mejor tenerlos juntos tanto como fuera posible para desarrollar la camaradería y evitar que se formaran enfrentamientos innecesarios entre ellos. Cállate, Deku. Estás murmurando de nuevo.
Izuku se estremeció ante la mirada de Katsuki, pero solo resopló y se dio la vuelta en lugar de ir tras él. Quizás la terapia estaba empezando a hacer efecto. O tal vez solo estaba teniendo cuidado de no hacer nada abiertamente violento frente a los maestros ya que estaba en el hielo en este momento. Está bien todo el mundo. Aizawa activó su peculiaridad para asegurarse de tener toda la atención de los excéntricos estudiantes. Esta capacitación es principalmente para que la capacitación vaya en contra de una amplia variedad de peculiaridades desde el principio. Harás una en batallas en las que puedes bloquear, inmovilizar o noquear a tu oponente. No se permiten elementos de apoyo a menos que sean necesarios para que pueda utilizar su peculiaridad de forma segura. Sacó su saco de dormir y se quedó dormido en el césped cuando Black King asintió. La forma en que esto va a funcionar es a través de una serie de desafíos. Primero, alguien de 1 A desafiará a alguien de un B, luego esa persona desafiará a alguien de 1 A, quien desafiará a alguien de un B y usted captará la idea. El representante de clase de 1 A nos pondrá en marcha. Izuku deseaba tener un cuaderno mientras observaba las peleas. La clase B tenía peculiaridades tan geniales y fue interesante ver cómo los estudiantes intentaban contrarrestarse entre sí, especialmente porque la mayoría no había tenido mucho entrenamiento en combate 1 a 1 y era infinitamente diferente a los robots de combate. Izuku ya tenía muchas ideas sobre cómo todos podrían mejorar y usar sus peculiaridades de manera más efectiva, y ni siquiera iba por la mitad de los estudiantes. Todoroki acababa de ser llamado cuando Izuku escuchó un gemido entre los estudiantes de la clase B. Quería desafiarlo, todos los demás van a ser aburridos. Izuku se giró levemente para ver a un chico rubio mirando a Todoroki. ¿Por qué quieres pelear con él tanto?, preguntó una chica pelirroja. Se ve bastante poderoso, Monoma. Ese es el punto, Kendo, dijo Monoma. Y no es tanto que quisiera pelear con él en particular, pero no lo vi en el examen, lo que significa que es un estudiante de recomendación, lo que significa que tiene una peculiaridad poderosa que puedo copiar. Cuanto más poderoso es mi oponente, más poderoso soy yo, es tan simple como eso. Izuku se emocionó. ¿Una copia peculiar? ¿Cómo funcionó exactamente? Monoma tenía que saber cuál era su peculiaridad para poder copiarlo. ¿Dominaba automáticamente la peculiaridad que había copiado? ¿Podía la persona seguir usando su peculiaridad mientras se copiaba o era más como si le hubieran robado su peculiaridad? ¿Podría copiar múltiples peculiaridades a la vez? Izuku tenía tantas preguntas. En realidad, 1 A tiene 3 estudiantes de recomendación este año. Izuku reconoció a la chica como la que tenía la peculiaridad de la cola de lagarto del examen de recomendación. ¿Qué?, preguntó Monoma. ¿Realmente cree 1 A que son mucho mejores que nosotros? ¿Por qué obtienen un estudiante de recomendación adicional? Sí, Setsuna, dijo Kendo, parece un poco extraño. Pensé que siempre había 4 estudiantes de recomendación. Setsuna se encogió de hombros. Quiero decir, sí, por lo general. Realmente no nos dijeron por qué había un estudiante adicional este año, solo que lo había. No mires, pero el estudiante de recomendación adicional es ese niño con cabello verde rizado y pecas. Izuku fingió estar muy ocupado viendo los partidos, mientras los otros estudiantes miraban en su dirección. Tal vez no debería estar escuchando a escondidas, pero era un poco imposible no hacerlo ya que estaban hablando de él. Además, Izuku quería aprender más sobre la peculiaridad de Monoma. Monoma dijo con incredulidad. No parece mucho. Mantén tu voz baja. Setsuna siseó. Y además, la apariencia no siempre equivale a poder. Casi gana una carrera contra alguien con una peculiaridad de velocidad. Solo se perdió por unos segundos. Izuku podía sentir los ojos de Monoma sobre él mientras Todoroki desafiaba a su próximo oponente. ¿Cuál es su peculiaridad? En realidad, nunca lo dijo. Dijo Setsuna. Pero creo que es una especie de agilidad mejorada. O eso o algo que afecte su inteligencia. Destruyó por completo la carrera de obstáculos. Izuku sintió una mezcla de orgullo y mortificación. Por un lado, se sintió bien que otros reconocieran lo bien que lo había hecho en el examen de ingreso, pero por otro lado, todavía no sabían que no tenía peculiaridades, por lo que probablemente cambiarían de opinión con bastante rapidez una vez que lo averigüen. Sacudió la cabeza y volvió a mirar las batallas. Finalmente, Monoma fue desafiado por Tokoyami e Izuku se inclinó hacia adelante con anticipación.
Esta sería la oportunidad perfecta para ver su peculiaridad de copia en acción y tal vez incluso responder algunas de sus preguntas al respecto. Tan pronto como Black King dijo empiecen, Monoma corrió hacia Tokoyami, pero fue bloqueado por Dark Shadow, quien trató de agarrarlo. Monoma esquivó en el último minuto y corrió hacia Tokoyami nuevamente. La pelea continuó así durante unos minutos, con Monoma acercándose gradualmente a Tokoyami, quien no pareció darse cuenta. De repente, en lugar de esquivar a un lado como lo había estado haciendo, Monoma se agachó bajo Dark Shadow y agarró el tobillo de Tokoyami antes de saltar hacia atrás cuando un pájaro azul oscuro salió de su pecho y aleteó salvajemente. El rostro de Izuku se iluminó. Entonces, la peculiaridad de Monoma se activó a través del contacto físico, probablemente piel con piel, ya que se había agarrado a la astilla de piel expuesta del tobillo de Tokoyami en lugar de en cualquier otro lugar, y no parecía poder copiar la peculiaridad al tocar a Dark Shadow. La sombra de Monoma todavía estaba aleteando salvajemente y haciéndolo perder el equilibrio mientras el resto de los estudiantes miraban en estado de shock. Pájaro estúpido. Monoma gruñó. ¿Por qué no haces lo que quiero? Así que su peculiaridad no le otorgó el dominio automático de ninguna peculiaridad que copiara. Es bueno saberlo, aunque Izuku pensó que eso dificultaría un poco su uso en combate. Quizás había una forma de almacenar peculiaridades para su uso posterior para que pudiera aprender a usarlas. La pelea no duró mucho más desde que Tokoyami aprovechó la distracción de Monoma para que Dark Shadow lo inmovilizara. Black King terminó la pelea y Dark Shadow soltó a Monoma, quien se estaba volviendo cada vez más frenético cuando su sombra comenzó a tratar de arañar a cualquiera que estuviera lo suficientemente cerca, incluido el propio Monoma. Hubo un gemido cuando Aizawa se sentó y miró a Monoma con su peculiaridad, haciendo que la sombra desapareciera mientras Monoma suspiró de alivio. Aizawa simplemente puso los ojos en blanco y se recostó, excepto que ahora Izuku estaba empezando a dudar de que en realidad estuviera dormido. Fingir estar dormido solo para espiar a sus estudiantes parecía algo que haría, en realidad, ahora que Izuku estaba pensando en ello. Luchaste admirablemente, dijo Tokoyami. Dark Shadow es muy difícil de domar. ¿Lo qué? Monoma se burló. El hecho de que no puedas controlarlo no significa que yo no pueda. Pero no podías controlarlo. Tsud dijo amablemente. Monoma abrió la boca para ofrecer una respuesta mordaz, pero Black King lo interrumpió antes de que pudiera. Está bien, Monoma. Es tu turno de elegir a tu oponente. Oh, eso es fácil. Monoma se rió con altivez y señaló a Izuku. Yo lo elijo. Los ojos de Izuku se agrandaron en estado de shock y se señaló a sí mismo, yo. Monoma puso los ojos en blanco. Es bueno saber que incluso los estudiantes de recomendación en UNOA son idiotas. Oh, Izuku hizo una mueca mientras se paraba. Monoma probablemente pensó que tenía una poderosa peculiaridad solo porque recibió recomendaciones. Esto no iba a terminar bien. Se puso de pie lentamente y se acercó a Monoma. Probablemente debería decírselo, ¿verdad? Al menos dale la oportunidad de usar su peculiaridad en la pelea. Oye, es posible que quieras copiar una de las peculiaridades de tus compañeros de clase antes de la pelea. Dijo suavemente tan pronto como estuvo lo suficientemente cerca. No me enojaré ni te acusaré de hacer trampa ni nada. Monoma lo fulminó con la mirada. ¿Qué? ¿No crees que soy lo suficientemente bueno para controlar tu asombrosa peculiaridad? ¿Crees que eres mejor que yo? La mandíbula de Izuku cayó, era como si estuviera hablando con Katsuki. No, estoy tratando de ayudarte. Monoma se rió entre dientes. No necesito ayuda para vencerte. Ganaré en forma justa y equitativa. Izuku suspiró. Lo intentó, pero si Monoma realmente era como Katsuki, probablemente no escucharía ni una palabra de lo que dijo Izuku, incluso si le dijera directamente que no tenía peculiaridades. Izuku miró a Aizawa, que en realidad se había despertado para ver la pelea de Izuku, y sonrió levemente. Bueno, si Monoma iba a ser terco al respecto, también podría usar la ignorancia de su oponente a su favor. Su estudiante acaba de cometer un gran error. Aizawa se tronó el cuello mientras se paraba junto a Black King y observaba a Deku hablar con Monoma. ¿Qué quieres decir? Black King preguntó. Bueno, su estudiante puede copiar la peculiaridad de cualquiera que toque, ¿verdad? Vlad asintió. Bueno, supongo que desafió a Deku porque es un estudiante de recomendación. Probablemente asume que tiene una peculiaridad poderosa como Yaoyorozu y Todoroki. Los ojos de Vlad se agrandaron, pero Deku no tiene peculiaridades.
Aizawa asintió con una sonrisa, su estudiante está a punto de aprender una lección importante sobre hacer suposiciones. Vlad suspiró mientras los dos estudiantes se preparaban para enfrentarse. Normalmente, no sería una suposición terrible. Tienes que admitir que Deku es una excepción, no la regla. Aizawa sonrió, aún ganará. Vlad dio la señal y Monoma corrió hacia Deku, al igual que había corrido hacia Tokoyami, pero esta vez, no había una sombra oscura que lo bloqueara y Monoma le dio una palmada en el brazo a Deku. Ja. Incluso sabiendo cómo funciona mi peculiaridad, aún te dejaste muy abierto. Espera, ¿qué demonios? Deku sonrió y barrió las piernas de Monoma por debajo de él antes de que pudiera orientarse, inmovilizándolo contra el suelo. Eres Kirkles. Monema gritó cuando Deku presionó su rostro contra la tierra. Te advertí que es posible que desees copiar la peculiaridad de otra persona. Dijo Deku con una sonrisa. Deku gana. Dijo Aizawa, escondiendo su sonrisa orgullosa debajo de su arma de captura. Deja que Monoma se levante y elige a tu próximo oponente. ¿Cómo llegó un niño débil y sin peculiaridades a Ua? Monoma gritó. Aizawa estaba a punto de enviarlo con el director cuando Todoroki intervino. ¿No te golpeó ese chico sin peculiaridades? Todos los de 1A y algunos de 1B comenzaron a reírse mientras el rostro de Monoma se ponía rojo brillante. El hecho de que no tenga peculiaridades solo hace que sus logros sean más impresionantes. Dijo Yaoyorozu. Se ganó su lugar en la OA, al igual que el resto de nosotros. Aizawa notó que Deku estaba empezando a sonrojarse por el elogio y pensó que probablemente debería salvar al niño de una mayor vergüenza. No creo que deba recordarle a nadie aquí que el acoso de sus compañeros de estudios no será tolerado, ni la discriminación de ningún otro tipo. Estás tratando de ser héroe, por lo que actitudes como esa solo te lastimarán en el futuro, sin mencionar el daño inexcusable que harás a los demás. Todavía estaba un poco amargado por All Might, lo admitía. Shouta estaba agradecido de que fuera el día libre de All Might, para no tener que ver al chico o preocuparse por mantenerlo alejado de Deku. Monoma miró a Deku mientras se sentaba, y algunos de los otros estudiantes de 1B parecían escépticos, pero pensó que lo superarían cuando vieran de lo que Deku era capaz. Muy bien niño problema, deja de perder el tiempo y elige a tu oponente. Aizawa negó con la cabeza y se retiró a su saco de dormir mientras Deku golpeaba profundamente a su segundo oponente y la clase vitoreaba. Ese chico iba a llegar lejos. Solo tengo que decir que lamento no haber subido vídeos antes. Sepan disculpar por eso. Hoy se subirán 2 tanto de esto no es un orfanato como de Deku, creo que es un profesional. Eso es lo que les venía a decir. No subo otro de Cheat Code porque estoy muy cerca de estar al día con la emisión del FIC y no podré seguir subiendo los miércoles. Antes de terminar me gustaría que me dieran consejos y formas de mejorar los vídeos, como la calidad del audio, las imágenes, música, etc. Y muchas gracias por ver el video.